Bien, continuamos ahora con la inerrancia de la Biblia. ¿Qué es la inerrancia de la Biblia? Bueno, el concepto de inerrancia quiere decir que toda la Biblia es correcta, sin error. Esa es la inerrancia de la palabra de Dios. Entonces yo pregunto, ¿puede uno ser evangélico y creer que la Biblia tiene errores? La respuesta es sí. Simplemente porque algunos evangélicos dicen y afirman que la Biblia tiene errores. Por eso lo digo. Pregunto, ¿puede uno ser cristiano y no aceptar que la Biblia no tiene error? Por supuesto. Muchos cristianos caen en esa situación de decir, sí, yo soy cristiano, soy salvo, pero la Biblia tiene errores, tiene contradicciones. Ahora, ¿puede uno ser bíblico? No de iglesias bíblicas, pero digo, ¿puede uno ser bíblico, 100% bíblico, Biblia, y negar la, la veracidad de las Sagradas Escrituras? Pues no. No, porque la Biblia nos enseña claramente que la palabra de Dios es sin error. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos caer en el error de pensar que la Biblia tiene contradicción, que tiene error? Bueno, porque muchas veces la enseñanza bíblica que hemos adquirido ha sido por métodos humanos, sin la guía y el control del Espíritu Santo. Hay quienes leen la Biblia y niegan la Trinidad, uno de los atributos de Dios que ustedes seguramente habrán o estarán viendo en clase. Pero la Trinidad también puede ser no solo el único tema donde la gente tiene contradicción acerca de la salvación. Y cuando dicen que la salvación, la Biblia señalan que la salvación debe ser por obras, que la salvación está por medio del bautismo y la fe. Cuando hablan acerca de la salvación en los bebés. Y bueno, que los hombres hagamos mal uso de lo que la palabra de Dios dice, no significa que la Biblia tenga contradicciones. Que nosotros enseñamos el Evangelio de manera diferente no quiere decir que la palabra de Dios tenga este tipo de situaciones. Ahora, algunos asuntos doctrinales o algunas prácticas doctrinales que pueden ser afectados cuando se cree falsamente o cuando se habla falsamente de que la Biblia tiene errores, por ejemplo, es la caída de Adán, cuando se niega el pecado histórico por medio de Adán y Eva, ¿sí? Situaciones como las de Jonás, que cuando se dice que Jonás no pudo haber sido tragado por un gran pez, por cuestionar muchos de los milagros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento cuando le quieren dar explicación humana científica. Cuando se habla de que el Pentateuco no fue escrito por la persona que nosotros sabemos que fue escrito. Cuando se habla de que Isaías, el libro del profeta, fue escrito por más de dos autores. Cuando se habla de la teología de la liberación, por ejemplo, cuando se dice es que debes no solamente de ser salvo por tus pecados del presente, sino que debes liberarte de aquello que te marcó y te selló en el pasado. Y si no llegas a esa liberación, pues no eres salvo totalmente. A la temporalidad de la salvación, ¿sí? Y incluso algunos han caído en esa falsa doctrina que ustedes como estudiantes de este instituto deben de tener la seguridad y la convicción que la palabra de Dios no se equivoca. Y no se equivoca porque la palabra de Dios contempla los dos lados del ser humano, el lado bueno, el lado misericordioso, generoso de arrepentimiento del hombre, y por el otro lado representa el hombre escarnecedor, el hombre sin misericordia, el hombre blasfemo, el hombre que está viviendo en total esclavitud de pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Por una mala interpretación de la palabra de Dios. Algunos viven en adulterio, en homosexualismo, en divorcios y en tantas cuestiones culturales, incluso metiendo psicología moderna en los principios bíblicos, y le dan a la palabra de Dios un carácter de equivocación o de contradicción. Pero repito, este no es el caso. Entonces, si por otro lado podemos nosotros
buscar y decir, bueno, entonces tengo que buscar cuál es la verdadera Biblia, porque esa es la gran pregunta de muchos cristianos y dicen, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la Biblia sin errores? ¿Cuál es? Y recuerden que una cosa que estamos viendo hoy es la inspiración y otra cosa es la escritura. Cuando yo escribo mal o traduzco mal, el error de traducción o de escritura es mío, pero el error de inspiración no existe. ¿Cómo entonces podemos confiar en la Biblia después de todo? Así que la inerrancia no es algo sencillo, no es algo insignificante. Y tenemos varias razones que podemos encontrar en la palabra de Dios, puesto que la Biblia no la enseña de una manera clásica, como una clase, no la enseña de una manera, a ver, en el capítulo 5 vamos a ver la inerrancia de la Biblia. No, implica más un asunto de estudio, un asunto de revelación y de entendimiento y de fe para poder demostrar que la Biblia es por sí sola habla de verdad y habla de actos que pasaron, que sucedieron y de muchos que han de suceder. ¿Cómo la Biblia entonces podemos nosotros, con ejemplos prácticos, entender que la palabra de Dios está completa y que no hay ningún problema? Entonces nosotros tenemos que hacerlo desde los textos de la Biblia y por ejemplo si nosotros queremos hablar de Trinidad, tenemos que ir a la palabra de Dios y leer donde aparecen las tres personas y entender por qué aparecen así, por qué aparece alguien llamado Jesús, por qué aparece alguien llamado Espíritu Santo, por qué aparece alguien Jehová Dios y en ese momento empezar a entender que la palabra de Dios no tiene contradicción. Entonces, también hay ciertos libros que cuestionan directamente las escrituras y hay debates sobre la evidencia de la Biblia en donde algunos concluyen que la Biblia tiene muchas enseñanzas contradictorias débiles y otros que entendemos claramente que la Biblia enseña su propia inerrancia. Entonces, cuando la Biblia enseña con claridad su propia defensa de que es veraz, ¿por qué existe tanta gente que desconfía o que habla acerca de errores y de situaciones no claras según ellos para comprobar ciertas doctrinas? Bueno, es que en algunos casos nos falta conocimiento, nos falta enseñanza, nos hace falta, como ustedes lo están haciendo, estudiar la palabra de Dios de una manera más clara. Entonces, nosotros tenemos que ser claros cuando hablamos de doctrinas básicas y hablar de Dios, y hablar del Hijo de Dios, y hablar del Espíritu Santo, y hablar de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que nosotros estar convencidos primeramente. Y una tarea que ustedes tienen es ver, ver sus bases doctrinales de su congregación, pídanle a su líder, su pastor, y digan, vamos a ver en qué creemos. Y vayan a la Biblia y vayan a ver si lo que dice la base doctrinal está en la palabra de Dios y es correcto. Y cuando nosotros vemos que esas bases doctrinales han salido de la palabra de Dios y que la Biblia explica cada uno de estos argumentos, entonces no tenemos necesidad de discutir lo que la Biblia está diciendo de una manera clara. Ahora, ¿de qué debemos de tener cuidado? Tenemos que tener cuidado de hacer nosotros nuestra propia interpretación o deducción. Acuérdense que cuando Juan estaba bautizando y Juan bautizaba y decía, yo bautizo para perdón de pecados, reconozcan que son pecadores y acepten el bautismo. Y, y muchos dicen, es que entonces el bautismo tiene que ser para perdón de pecados, mis queridos hermanos, pero eso fue en otro tiempo, en otro momento, para un lugar antes del sacrificio de Jesús en la cruz. Y Jesús mismo validó el bautismo de Juan yendo con Juan y decir, bautízame. Nosotros creemos en la autenticidad de la palabra de Dios. Y muchos han puesto a prueba la autenticidad y se han encontrado que hay evidencia de las enseñanzas de Cristo, de las enseñanzas en el Antiguo Testamento, los rollos, de que todas las cosas han sucedido, porque toda la escritura es viva, es palabra viva. Y que algunos, inspirados por Satanás, han querido destruirla. Entonces,
pues la duda, el temor, el pensar que un hombre, ¿cómo puede ser inspirado por Dios para escribir su santa palabra? Bueno, es el poder de Dios en nosotros. Así es que, para ir cerrando este tema, hablando de la declaración de la inerrancia bíblica, eh, la palabra de Dios es sin error o sin defecto en toda su enseñanza. Cuando hablamos de que la palabra de Dios no tiene equivocación, significa que la palabra de Dios dice la verdad. La verdad puede incluir e incluye aproximaciones, citas libres, el lenguaje figurado, las narraciones, los textos literarios, los diferentes eventos, las situaciones históricas y tantas cosas que usted y yo podemos comprender que ocurrieron. Entonces, si la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, entonces tenemos que entender esta como la gran verdad. Hay una, hay una historia que habla de que cuando una mujer vio el cambio de la guardia en el palacio de Buckingham, un soldado se desmayó y cayó al suelo. Pero el periódico reportó que ese mismo día 3 hombres se habían desmayado. Eso fue un informe verdadero. Si mi esposo hubiese dicho que solamente un hombre se había desmayado, entonces su reporte hubiera sido incorrecto. En realidad 3 se desmayaron, pero ella solamente vio uno, el que estaba más cerca donde ella estaba. Ella pudo haber dicho, no es cierto, yo estaba ahí y vi uno, pero eso fue lo que ella vio. Pero la televisora con las cámaras registran el dato y dicen, sí, se desmayaron 3. Entonces, ¿mentiría ella? No. No mentiría porque ella estaba ahí y vio que se desmayó uno, pero no vio que se desmayaron los otros 2. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque algunos van a decir, ¿cómo que murieron en un día 23,000 y números dice que murieron 24,000? Sí, los dos están diciendo la verdad. Y probablemente las cifras son aproximaciones de la cantidad exacta, ¿sí? De la gente que murió en ese momento después. Pero el autor está diciendo lo que esencialmente significó y no aplica una contradicción. Primera Corintios 10:8, ustedes pueden leer esa cita que habla acerca de que en un día murieron 23,000. Números 25 dice que fueron 24,000. ¿Y cómo está eso? Bueno, es que el Espíritu Santo está haciendo énfasis en que murieron. Y los dos están en una condición de uso del lenguaje. Están hablando acerca de lo que pasó, pero no quiere decir que haya error. Entonces, el uso del lenguaje también es complicado. Si Marcos y Lucas solamente hablaran de un hombre ciego, al cual se le devuelve la vista en Jericó, mientras Mateo dice que fueron 2. Ambas, ambas declaraciones son verdaderas. Mientras Marcos y Lucas no digan que fue solamente un hombre. Entonces la mayoría de los debates sobre la verdad y el error se desvían cuando se convierten en filósofos, cuando se convierten en gente no realista, cuando se convierten en gente que supone, en gente que cree, que entiende, en gente que piensa que así fue y deja a un lado las cosas que no están reveladas y que no están escritas. La Biblia dice la verdad, es inerrante, la palabra de Dios no tiene error en todas sus partes y no tiene error en todas sus palabras. De lo contrario, ¿cómo pudiera afirmar el Señor que el hombre vive de toda palabra que procede de la boca de Dios? Especialmente si toda la escritura es inspirada por Dios.